Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Si hay alguien online, pues también agradecerle la asistencia. Bueno, ya me han presentado, pero bueno, por poneros un poco en contexto, yo soy profesora en el Departamento de Psicología de la Salud. También formo parte del grupo de investigación e intervención breve y adicciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que no lo he dicho, y además también soy investigadora en Isabial a través del grupo 15, que es el grupo pues, de investigaciones de psicología de la salud y adicciones. Así que, pues nada, agradecida de poder estar hoy aquí y poder contar lo que voy a hablar. Aprovecho también para agradecérselo al director del grupo, a José Luis Carballo, que me ofreciera impartir esta sesión de investigación. Y bueno, de lo que yo voy a hablar es, pues dentro del grupo 15 hay, digamos que, tres grandes líneas de investigación y una de ellas es en relación a la evaluación, la prevención y el tratamiento de las conductas adictivas, y yo voy a hablar de un proyecto que se enmarca dentro de esta línea de investigación. He preparado primero unas diapositivas para dar un poco de contexto y explicar el por qué hemos llevado a cabo este proyecto, ¿no? En los últimos años han proliferado nuevos formatos de apuestas, especialmente aquellos que son accesibles desde el móvil y el ordenador, y la industria del juego pues, ha aumentado mucho de su partida presupuestaria que dedica al marketing de estos nuevos formatos, ¿no? Tanto en invertir para desarrollarlos como para en publicitarlos. De hecho, pues, tenemos datos de que ya en 2019, si antes la industria del juego pues, dedicaba un 6,5% de su presupuesto a hacer publicidad sobre el juego, ese presupuesto ya dedicaba una partida de casi el 43%. Los datos también nos alertan de que a la vez que ha aumentado el gasto en marketing, también vemos en las encuestas internacionales, pero también en las nacionales, que el juego, especialmente el juego online, se ha triplicado. Sabemos también, por toda la evidencia que hay científica al respecto, que la accesibilidad que brinda Internet al uso del juego pues también favorece el uso excesivo de apuestas, y por todo ello ya el juego, especialmente el juego online, se considera un problema de salud pública. Si nos vamos a datos específicos de España, estos son los datos más actuales que tenemos. El Plan Nacional sobre Drogas cada 2 años elabora una encuesta, la encuesta de edades que hace en población de 15 a 64 años, y luego la intercala con la encuesta de estudios, que es en estudiantes de centros de secundaria. Y estos son los últimos datos que tenemos, que los publicaron en 2025, que como veis aquí, pues la prevalencia del juego de azar online en población de 15 a 64 años está en torno al 5,5%. Si vemos estos datos así, esto es la evolución, bueno, podemos decir, a ver, es un dato que no es un 0%, pero bueno, incluso parece que ha habido un descenso, que estamos ahí relativamente estables, pero vamos a desagregar esto y vamos a ver que este 5,5% va aumentando conforme analizamos de manera más profunda estos datos. Si vemos aquí la evolución según los tramos de edad, la figurita, la barrita roja es la de la última encuesta. Si ponemos el foco en el grupo de 15 a 24 años, ese 5,5% ya es un 7,4%. Y si ponemos el foco en el grupo de 25 a 34 años, la prevalencia se eleva al 8,8%. Si desglosamos esto además en función del sexo, ese 7,7% es un 11,7% en los hombres que están entre los 15 y los 24 años y un 13,9% en los hombres que tienen entre 25 y 34 años. Y de ese 5,5% ya lo hemos dejado muy atrás. Entonces, hay un grupo especialmente vulnerable con respecto a los riesgos asociados al juego, especialmente el juego online, que son los jóvenes. Además, aunque vemos esa tasa que parecía relativamente estable, sí que los datos nos alertan de que ha crecido el gasto de dinero que hace una persona en un solo día de juego. Ha aumentado en 2 puntos porcentuales el gasto de personas que en un solo día gastan entre 61 y 300 euros en una sesión de juego, y en 5 puntos porcentuales los que gastan de media unos 50 euros. Y también ha crecido la participación en estas actividades de juego, que por los datos que hemos visto en todos los estudios que se han ido haciendo, que son muchos en relación al juego, se consideran que son actividades de mayor riesgo porque la gente que participa en estas actividades tiene una mayor probabilidad de desarrollar un problema con el juego.
Pierde popularidad las loterías, que no se consideran inocuas, pero dentro de las actividades de juego las consideramos como menos problemáticas y, sin embargo, gana popularidad el bingo, especialmente entre las mujeres, las máquinas tragaperras y también los juegos de cartas. Y con respecto a la prevalencia del juego problemático, en el dato que tenemos, esto no sé si se señala, pero bueno, en el dato que tenemos en el último año, ha aumentado la prevalencia de juego problemático, especialmente en las personas que juegan online, que están un 18,4%. Dentro de toda esta situación y de los problemas relacionados con el juego, hay otra cuestión que también nos preocupa especialmente, que es un proceso que lo denominamos gamblificación, que digamos que es una traducción ahí del inglés. ¿Este proceso qué es? Se viene detectando que en los últimos años, igual que os comentaba, que han proliferado nuevos formatos de apuestas, también estamos viendo que se incluyen mecánicas típicas del juego de azar e importadas de este sector en sectores que no son juego de azar. Y dentro de todos esos sectores, pues el ejemplo típico es el deportivo, ¿no? El término de gamblificación se utilizaba con las apuestas deportivas, es decir, dentro de un contexto que nada tiene que ver con el juego de azar, se incluía el juego de azar. Pero nos hemos ido ya solo de ese ámbito deportivo y hay dos terrenos que preocupan especialmente, que uno es el de los videojuegos y otro es el de las inversiones. Dentro de estos contextos, digamos que bajo el pretexto de hacer más accesible a la población general este tipo de actividades y hacerlas más lúdicas, pues vemos que se han incorporado mecanismos similares al juego de azar. Os voy a poner un par de ejemplos de lo que más se ha estudiado. En el caso de los videojuegos, son las loot boxes. Las loot boxes son las cajas botín, que son unas cajas virtuales que lo que dice la industria del videojuego es, bueno, a lo mejor tú estás adquiriendo un juego que es gratuito o que pues, tiene un coste relativo, pero claro, yo tengo que monetizar esto porque tú vas a jugar varias veces. Pues voy a darte la opción dentro del juego de que tú hagas microtransacciones, que gastes un poco de dinero comprando ciertas cosas dentro del juego, porque, bueno, pues tengo que ganar dinero. Entonces, ¿qué pasa con estas cajas? Que se pueden comprar con dinero real, que la persona que las compra no sabe lo que hay dentro de esa caja hasta el momento que lo abre y luego dentro el valor que tiene esa caja pues es variable. Puedes obtener ítems del videojuego que pueden tener un valor alto, pero también no. Entonces este mecanismo aleatorio de recompensa, este gasto de dinero, pues es muy similar al del juego azar. Y hemos visto que no solo la compra de este tipo de cajas, sino simplemente la mera visualización de este tipo de cajas se relaciona con problemas con el juego. Es verdad que la evidencia ha puesto el foco especialmente en este tipo de cajas, las cajas botín, las loot boxes, pero van surgiendo nuevos estudios que alertan que hay otras formas también de gasto dentro de videojuegos que además son incluso más problemáticas que las loot boxes, que es, por ejemplo, el hecho de apostar, utilizar los ítems virtuales del juego y apostar con ellos. Eso se ha visto que es incluso más problemático, los eSports, que lo conocemos también, pero también hay gente que a lo mejor ve partidas retransmitidas por streaming y apuesta en esas partidas. Y luego, el otro sector que en principio puede no tener nada que ver, pero en el que estamos viendo también este proceso de gamblificación, es el de las inversiones. Y dentro de las inversiones, una modalidad específica de inversión que es el trading. El trading, al contrario que las inversiones tradicionales que buscan pues, que tú tengas un beneficio económico a largo plazo, el trading lo que busca es beneficios económicos en un espacio corto de tiempo. Cuando hablo de un espacio corto de tiempo, hablo de que incluso se puede hacer compraventa de acciones en cuestión de segundos y días. Claro, esta búsqueda de ganancias en un corto espacio de tiempo se hace además comprando en mercados financieros que son muy volátiles. El más conocido, que lo sabéis todos, las criptomonedas, ¿no? Que es dentro de esta problemática lo que más se ha estudiado. Pero ¿qué sabemos? Que bueno, la gente cada vez parece que aumenta más gente que participa en este tipo de actividad financiera. Sin embargo, los datos que tenemos es que solo un 1,4% de la población española tiene conocimientos financieros elevados, es decir, que este tipo de toma de decisiones financieras se hacen con poca información y pocos conocimientos, y también hemos detectado pues, que las aplicaciones que puede haber para poder hacer este tipo de transacciones también hay mecánicas importadas del juego de azar. Nuevamente con el mismo pretexto, hay que hacerlo accesible a la población, pero nos encontramos que
dentro de la aplicación. Cuando hay pérdidas, la aplicación no te hace, digamos que no pone mucho el foco en esa pérdida, pero cuando tienes una ganancia, pues aparecen los mecanismos típicos, igual que con la tragapera, cuando ganas que sale sonido, estímulos visuales, y luego además pues también notificaciones frecuentes, un mecanismo también muy similar al juego de azar. De hecho, también se vio que durante la pandemia del COVID-19 hay estudios en los que analizaron y detectaron que cuando justo en ese periodo que no se podía utilizar las apuestas porque los eventos deportivos estaban paralizados, es decir, había muchas cuestiones en las que no se podía apostar, creció el número de gente que se descargaba este tipo de aplicaciones. Y hay algunos estudios incluso en Estados Unidos que han analizado que cuando los botes económicos de parecido al Euromillones son elevados, disminuye la cantidad de gente que utiliza este tipo de aplicaciones y cuando el bote es bajo, aumenta, ¿no? Entonces, bueno, parece que podría haber algún tipo de relación. Os cuento esto también un poco antes de avanzar con lo que es el proyecto, y es que, bueno, en España no teníamos datos porque veíamos estudios internacionales que alertaban de esto, pero en España datos que pudiesen estar recogidos, por ejemplo, en las encuestas, pues no teníamos, ¿no? En la encuesta, por ejemplo, del Plan Nacional sobre Drogas. Entonces, ya en 2023 hicimos un estudio telefónico y un estudio web, no me voy a parar mucho, pero sobre todo para obtener un dato de prevalencia ajustado de en España cuánta gente participa en esto, ¿no? Y encontramos que en el caso del trading, pues un 13,3% de la población refería haber participado en el último año en este tipo de actividades, destacando los hombres especialmente, y lo que sobre todo se invierte es en criptomonedas, en bolsa de valores y en fondos cotizados. Pero nosotros además analizamos también otros activos que se saben que son de alto riesgo, como puede ser pues, invertir en oro y otro tipo de activos financieros. En el caso de las apuestas en videojuegos, que tenemos mucha más literatura científica sobre ellos, si nos vamos a los datos de prevalencia en población adulta, esto no lo he dicho, pero el rango de edad era de 18 a 64 años, pues la prevalencia es cercana al 3%, menor, ¿no? Y luego, además, analizamos la posible relación que podría haber entre el juego patológico y la relación entre apostar en videojuegos y participar en trading. Y vimos que un 84,8% de las personas que cumplían criterios de juego patológico también afirmaban haber hecho trading en el último año y un 65,2% habían apostado en videojuegos. Y además de aquellas personas que participaban en trading, casi un 13% cumplía criterios de lo que denominamos trading patológico. Es que, bueno, que la participación en este tipo de actividades pues, tenga un impacto negativo a nivel personal, familiar o laboral, que haya una pérdida del control, que intenten gastar más dinero para recuperar las pérdidas. Entonces, un 13% cumplía estos criterios y de ese 13%, un 60% además cumplía criterios de trastorno del juego. Entonces, con todo esto, pues lo que vemos es que hay que seguir profundizando en la relación que puede haber entre estas conductas para desarrollar programas de prevención y de tratamiento que pongan además el foco especialmente en los jóvenes, ¿no? Otro reto que tenemos dentro de los problemas con el juego es la baja búsqueda de ayuda que hay en personas que tienen problemas con el juego. Estos datos son de un metaanálisis relativamente reciente que lo que habla es de que solo un 0,25% de las personas que cumplen criterios de juego problemático buscan ayuda. Y además esta tasa no difería entre países ni entre tipos de juego ni modalidades. Entonces, dentro de esa baja tasa, pues hay diferentes factores que parece que pueden estar relacionados, como es simplemente que haya una baja intención de cambio, el miedo al estigma y también el hecho de que muchas personas prefieren gestionar el problema de manera independiente, ¿no? Sin acudir a un profesional para recibir ayuda. En España los datos son similares, pero es verdad que nos faltan datos en población general porque los datos que tenemos vienen sobre todo de muestra que ya está en tratamiento. Entonces ahí es donde se evalúa la intención de cambio, pero datos de población general no teníamos. Ante esta situación de que poca gente pide ayuda, pues se ha intentado buscar qué herramientas pueden conseguir pues, llegar a esa población y de algún modo pues, facilitar que hagan cambios en su conducta de juego problemática. Las intervenciones basadas en Internet y otras formas de intervención autoguiadas pues,
es la principal vía que se ha explotado y que se ha intentado ver si puede funcionar para reducir estas conductas de juego de riesgo. Y dentro de esas opciones, pues destaca el feedback normativo personalizado. El feedback normativo personalizado es una técnica de la entrevista motivacional que lo que consiste es en que a la persona, una vez tú le has hecho una evaluación sobre cuál es su conducta de juego, lo que se hace es que se le devuelve esa información, pero además se compara su conducta con la del grupo normativo. Es decir, se da la información de tú has puntuado pues, problemas con el juego en esta puntuación, has indicado que realizas esto con X frecuencia, que gastas tal cantidad de dinero, y estos son los datos que tenemos de lo que hace la gente de tu mismo grupo de edad y tu mismo sexo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de este tipo de feedback normativo es movilizar el cambio a través de que la persona, para empezar, compare su conducta con la de otros y además que aumente la conciencia de si a lo mejor está haciendo la conducta más de lo que quería, ¿no? Porque una percepción habitual es la de, ¿y tú cuánto lo haces? Pues lo normal, ¿no? Lo que hace la gente. Entonces, el feedback normativo además ha sido el principal formato preventivo en jóvenes. ¿Qué sabemos de esta modalidad de intervención? En cuanto a su eficacia y efectividad, los efectos que tiene con respecto a reducir la frecuencia de juego y la gravedad son pequeños. Pero hemos visto que puede ser útil. Entonces, al detectar esos efectos pequeños, la mayoría de evidencia lo que plantea es que quizás no debería utilizarse como una modalidad de intervención única en sí misma, sino que se podría utilizar con una combinación de otras modalidades o utilizarla para no tanto reducir la conducta ni la gravedad, sino movilizar el cambio y la búsqueda de ayuda para que después la persona acceda a tratamiento y entonces ya trabajar en reducir esa conducta. Con el efecto, porque yo os he ido comentando, bueno, que parece que hay una proliferación de nuevas conductas y actividades que no se consideran juego de azar, pero que son análogas al juego. Lo que en la literatura nos encontramos es que no sabemos el efecto que tienen este tipo de intervenciones sobre esas otras conductas, pese a que ya hay algún estudio publicado que alerta que, si veis esta línea de aquí, es la cantidad de llamadas que se realizan a líneas de ayuda telefónica por problemas con el juego, pero en los que se indica que el problema que se tiene es con las criptomonedas. Entonces, vemos que aumenta la gente que reclama atención por este tipo de actividades, pero no sabemos exactamente qué funciona o no con estas. ¿Cómo voy de tiempo? No sé, como no he visto cuando he empezado. Perfecto. Entonces, con este marco y ahora ya este concepto, ahora esa parte es donde se desarrolla el proyecto de investigación que hemos llevado a cabo, que creo que no lo he dicho al principio, pero está financiado por la Dirección General de Ordenación del Juego. Entonces, el objetivo de este proyecto era comprobar si el feedback normativo personalizado es eficaz a la hora de incrementar la motivación al cambio y la búsqueda de ayuda, que es un enfoque, pues, digamos que diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora, que ponía el foco en ver si directamente se reducía la conducta. Además, poniendo el foco en población adulta joven por ser aquella en la que hay una mayor prevalencia de estas conductas y también ampliando no solo a juego, sino analizando también a ver si este tipo de intervención puede tener efecto en los jóvenes que participan también en actividades de trading. Entonces, dentro del proyecto, digamos que la población diana era jóvenes de 18 a 34 años y teníamos dos objetivos generales. Como os comentaba antes, no tenemos datos sobre la intención de cambio y búsqueda de ayuda en población general. Entonces, el objetivo general primero era tener un dato sobre esto y además conocer qué factores personales, contextuales e interpersonales pueden también relacionarse con que la gente tenga una mayor intención de cambio y de búsqueda de ayuda. Y luego el objetivo general 2 pues ya era analizar la propia eficacia del feedback normativo y ver si mejora en los resultados frente al grupo control. Para hacer este estudio lo que hicimos fue utilizar un diseño Solomon adaptado. El diseño Solomon lo que nos permite es diferenciar en los efectos que analizamos qué efecto viene dado por la mera evaluación, porque sabemos que el simple hecho de preguntarle a alguien sobre cierta conducta puede generar cambios, y de separar esos efectos del propio efecto de la intervención.
Entonces, para ello, el diseño Solomon original lo que hace es que el grupo control lo divide en dos grupos. Hay un grupo que tiene evaluación pretest y tiene evaluación post-test, y hay otro grupo control que solo tiene evaluación post-test, es decir, que no se le hace la primera evaluación. Y lo mismo se hace con el grupo de intervención, el grupo experimental, en el que tendríamos un grupo con evaluación pre-post y hay otro grupo que solo tiene la evaluación post. ¿Qué pasa? Que con el feedback normativo, para poder darle feedback a alguien, yo necesito tener información de cuál es la conducta. Entonces, ese grupo que no tiene evaluación pretest no lo podemos tener. Entonces, hicimos un diseño adaptado que ya se ha hecho en otros estudios previos, en el que tenemos dos grupos control, el de pretest, post-test y el que solo tiene el post-test, y luego un grupo de intervención con pretest y post-test. La aleatorización se hacía una vez se había hecho una evaluación de screening, en la que los que eran elegibles para participar en el estudio eran aquellos que hubiesen participado. Dime. Vale. Hubiesen participado en alguna actividad de juego o trading en los últimos 60 días. Y luego hicimos un seguimiento a los 12 meses. Estos son los datos de lo que, como hablo del feedback, de qué era lo que dábamos, es decir, tras la evaluación, aquellas personas que recibían el feedback normativo, pues veían una imagen como esta, en la que se le indica tu puntuación en el nivel de problemas con el juego es tanto. Y además se le explicaba qué significa esa puntuación y luego abajo, aquí se ve pequeñito, pero se daban datos, pues 3 de cada 100 personas que participan en juegos de azar de forma presencial tienen problemas con el juego, pero el riesgo es aún mayor en el juego online, es decir, se da información también dentro de ese feedback normativo. Aquí, por ejemplo, es otra parte del feedback en la que se dan datos para que pueda comparar la implicación que tenía la propia persona con respecto a la de su grupo de edad. Y bueno, pues esta es en el caso del trading. Entonces, muestra que obtuvimos 1.012 personas, a nivel de diferencia de sexo, 55,6% eran mujeres. De la muestra, 74,2 habían participado solo en juego y un 25,8 en juego y trading. Y pues aquí es el esquema de, digamos, la intervención que ya os he explicado antes, y lo que nos encontramos fue que en pretest no teníamos diferencias entre los tres grupos experimentales. En el post-test no había diferencias entre el grupo control 1 y el grupo control 2, lo que nos permitía descartar la sensibilización por el pretest. Y en el seguimiento, como ya habíamos descartado que lo que es la propia evaluación inicial pudiese tener un efecto, pues esos dos grupos los unificamos. Y lo que hicimos fue comparar el grupo que había recibido feedback con el grupo control. Esto fue todo lo que evaluamos. Evaluación de screening, luego la intención de cambio, la búsqueda de tratamiento. Evaluamos muchas cosas, yo no voy a presentar todo aquí, pero por lo menos para que es pues que dentro de la evaluación de elegibilidad se evaluó malestar psicológico, conducta suicida, problemas de sueño, y luego dentro de la intención de cambio lo que medimos fue si la persona había pensado en reducir o no, si tenía intención de hacerlo en los próximos 12 meses y luego qué plan tenía con respecto a su conducta, mantener, reducir, cesar. Y luego en búsqueda de tratamiento preguntamos también por la probabilidad futura de buscar tratamiento. En cuanto al objetivo 1, que era ver la cantidad de gente que tenía intención de cambiar o buscar tratamiento con respecto al juego, si nos fijamos, los datos son que la probabilidad de buscar ayuda es mucho menor que la de querer buscar tratamiento, la de intención de realizar cambios. Y dentro del perfil que tiene mayor intención de buscar ayuda y de hacer cambios es el de los hombres que son más jóvenes, que participan en trading o apuestas de videojuegos, que tienen más gravedad del juego, más daño asociado al juego, más malestar psicológico, más problemas con el sueño, una menor autoeficacia percibida a la hora de controlar el juego y también un mayor riesgo de conducta suicida. En el caso de los jóvenes que se involucraban en el trading, la situación fue la misma. Hay más intención o un mayor porcentaje de gente que quiere hacer cambios que de gente que quiere buscar ayuda. Y las variables prácticamente eran las mismas. Con respecto, y ya quedan 2 diapositivas de acabo, con respecto a la eficacia de la intervención, nos encontramos que entre el pretest, el posttest lo hacíamos inmediatamente después de presentar el feedback normativo dentro de la misma evaluación. Entre el pretest y el posttest no encontramos diferencias en la intención de buscar ayuda para reducir el juego en ninguno de los grupos.
Lo que sí que vimos es que el riesgo percibido del juego aumentó significativamente en el grupo que recibía feedback. En el post-test consideraban que participar en las actividades de juego pues, tenía un mayor riesgo. Luego, en el seguimiento a los 3 meses, sí que encontramos, aunque no encontramos diferencias estadísticamente significativas, que en el grupo que había recibido feedback, un 33% buscó ayuda en los 3 meses posteriores a la intervención, en comparación con un 0% del grupo control. Y con respecto a los datos a los 3 meses, donde detectamos que sí que había diferencias, era en el grupo que participaba solo en juego y que al menos cumplía criterios de un juego problemático. Ahí lo que vimos es que un 60% de los que recibieron feedback redujeron la conducta de juego frente a un 12,5% en el grupo control. Entonces, como conclusión, vemos que la intención de cambio es más frecuente que la búsqueda de ayuda, lo cual nos señala que parece ser que hay posibles barreras para pasar a la acción o al tratamiento, que esa intención de cambio y búsqueda de ayuda se relaciona pues, con tener un mayor malestar psicológico, mayor riesgo de conducta suicida, mayores daños asociados al juego también. Y en el caso del feedback normativo personalizado, cuando se imparte como lo hacemos, que es de manera online, los resultados preliminares sí que nos sugieren que podría incrementar la intención de cambio y la búsqueda de ayuda, pero que especialmente lo hacen quienes presentan mayores problemas con el juego. Entonces, es en ese grupo, que es el que cumple sus criterios de juego problemático, donde vemos una reducción significativa de la conducta de juego. Entonces, bueno, parece que sí que puede permitir, al menos incluso en corto tiempo, que incrementar, por ejemplo, lo que es la percepción de riesgo, pero de cara a conseguir que esos cambios sean más estables, estaría bien, sobre todo, pues que en esos futuros estudios, que ya estamos trabajando en ello también, explorar, combinar este feedback normativo con otro tipo de estrategias que sean complementarias, como puede ser presentarle consecuencias negativas, hacer balance decisional, otro tipo de técnicas motivacionales que nos permitan, pues eso, que el feedback normativo tenga el mayor impacto posible sobre la conducta de juego. Y con esto haría así. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Precisamente decía que una cosa que hubierais publicado el protocolo perimetral. Sí. 2, que la muestra es muy grande. 3, ¿cuál fue la herramienta utilizada? ¿Fue una encuesta? ¿Fue una búsqueda o cómo fue? Y 4, quien no vino es porque la encuesta mucho peor. Espera, y yo creo que es que porque no lo he dicho y ahí tenemos una muestra particularmente grande porque, claro, esto era un feedback normativo online. Entonces, la recogida de datos se hizo a través de un panel online. Claro, a nivel de recogida de datos, pues te permite llegar a un mayor porcentaje. Tiene sus limitaciones, como tenemos el tiempo limitado, las limitaciones que tiene al final el panel online es verdad que es gente que está inscrita en un panel para poder participar en diferentes tipos de estudios, aunque sí que en estudios con juego y en población adulta joven se está utilizando mucho también a nivel internacional, porque al final, primero porque se ha visto que lo que son la relación entre las variables que se analizan se replica como si se hiciera en un estudio presencial, y luego porque al final son actividades que se hacen en el contexto digital. Entonces, bueno, pues es verdad que a lo mejor podemos encontrarnos unas tasas en principio ligeramente superiores, aunque en los datos que hemos obtenido, por ejemplo, la prevalencia que teníamos de juego problemático dentro de la muestra era igual que la que encontramos en los datos nacionales. Entonces, la combinación de, me preguntaba si había una encuesta, ¿te refieres a cómo habíamos evaluado cada una de las variables? Sí, a través de un panel, pero en el panel lo que hacían era que entraban primero en la evaluación de elegibilidad, donde hacíamos el screening de todas esas variables, y después aquellos que cumplían el requisito ya entraban dentro del estudio. Primero había, el protocolo era el mismo que si fueran presencial, con el consentimiento informado, de explicación del estudio y demás, pero se hacía, es verdad que con datos online. Muchas gracias.